Siguiente pregunta. Para investigar la eficacia de un nuevo tratamiento que mejore el intercambio de gases en pacientes con problemas respiratorios crónicos severos, se mide la superficie corporal de 14 pacientes obteniéndose los siguientes resultados. Y ahí están los resultados. ¿Cuál es el valor modal? ¿Qué cosa es la moda? Es el valor que más frecuentemente se repite. ¿Cuál es el valor que más frecuentemente se repite? ¿Cuántas veces se repite 1,57? 2 veces, ¿no es cierto? Entonces aquí la respuesta es la A, ¿no? El valor modal es 1,57. ¿Cuántas modas puede haber en una serie de datos? ¿Puede haber más de una moda? Sí, pueden haber n modas, ¿no? Puede haber n modas. En este caso hay una sola moda. Pueden haber 2, 3, 4 modas. ¿La moda a qué tipo de estadístico pertenece? Habíamos dividido los estadísticos en estadístico de tendencia central y estadístico de dispersión. ¿Cuáles eran los estadísticos de tendencia central? ¿Recuerdan? La media, la mediana y la moda. ¿Cuándo utilizamos la media? Cuando la distribución de los datos, ¿qué forma tiene? ¿Forma? Simétrica, distribución normal o campana de Gauss. Entonces la media la vamos a utilizar cuando tenemos una distribución normal. ¿Cuándo utilizamos la mediana? Cuando la distribución no es normal, cuando la distribución es asimétrica. Entonces esos son los 3 estadísticos de tendencia central. ¿Cuáles son los estadísticos de dispersión? ¿Cuál es el estadístico de dispersión de la media? La desviación estándar. El estadístico de dispersión de la mediana, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Rango intercuartílico. Entonces para una media necesitamos acompañarla con su estadístico de dispersión, que es la desviación estándar. Para una mediana, su estadístico de dispersión es el rango intercuartílico. ¿Qué otro estadístico de dispersión podemos utilizar para la mediana? Podemos utilizar otro estadístico de dispersión, la amplitud o el rango. ¿No? ¿Qué cosa es la amplitud o el rango? Es simplemente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cuál es la desventaja de utilizar la amplitud o el rango? Que es sensible a los valores extremos. Mientras que el rango intercuartílico no es sensible a los valores extremos, ¿no? Porque se utiliza el percentil 25 y el percentil 75. La media o el promedio, ¿es o no es sensible a los valores extremos? ¿Sí o no? Sí. Sí es sensible a los valores extremos. La desviación estándar también es sensible a los valores extremos. ¿Qué otro estadístico de dispersión conocen? El coeficiente de variación. ¿Cuándo utilizamos el coeficiente de variación? Supongamos que yo quiera comparar 2 variables. Tengo el peso en kilogramos y tengo la talla en centímetros. Y quiero saber cuál de estas 2 variables tiene más dispersión, el peso o la talla. ¿Qué estadístico utilizo? El coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación sirve para eso, para poder hacer comparaciones respecto a la dispersión de los datos de 2 variables que tienen unidades de medidas diferentes. Uno en kilogramos, el otro en centímetros. Pueden comparar milímetro de mercurio, presión arterial, con glucosa, que está en miligramos por decilitro. Entonces el coeficiente de variación sirve para eso, para comparar dispersión de 2 variables, o más de 2 variables, pueden ser 3, 4, 5 variables, pero que tienen unidades de medida diferentes. Y el error estándar, ¿cuándo utilizamos el error estándar? El error estándar también es un estadístico de dispersión, pero ¿cuándo lo vamos a utilizar? ¿Recuerdan? Cuando tenemos una sola muestra, el estadístico de dispersión, si es que utilizamos la media, es la desviación estándar. Pero cuando tenemos 2 o más muestras, en este caso, el estadístico de dispersión es el error estándar. Entonces, si tenemos una sola muestra, su estadístico de dispersión para la media es desviación estándar. Si tenemos 2 o más muestras y queremos determinar las medias de estas muestras, el estadístico de dispersión de las medias muestrales es el error estándar. Muy bien, siguiente pregunta.
En el año 1980 se produjo un escape de gas radioactivo en la planta de fabricación de sustancias radioactivas. La planta tenía 500 obreros. La ciudad más cercana a la planta se encontraba a 1000 kilómetros de distancia y tenía 2000 habitantes. De 1980 al año 2000 se diagnosticaron 25 casos de leucemia mielocítica entre los obreros, y en la ciudad más cercana 5 casos de leucemia. ¿Cuál será la tasa de incidencia de leucemia en la población expuesta? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que determinar? ¿Qué es lo que tienen que determinar? Las tasas de incidencia, ¿no? Tasa de incidencia en los obreros y tasa de incidencia en la ciudad más cercanas. Y una vez que han obtenido esas tasas de incidencia, ¿cuál es el siguiente paso? Comparar esas tasas. ¿Qué pasa si las tasas son iguales? ¿A qué conclusión pueden llegar si las tasas son iguales o muy parecidas? ¿Podemos decir que hay un grupo expuesto o no? ¿Sí o no? Si la tasa de incidencia en los obreros y la tasa de incidencia en la población más cercana son iguales, ¿cuál es el grupo expuesto? ¿Los obreros o la población más cercana? Si las tasas de incidencia son iguales, los dos serían población expuesta. Pero ¿qué pasa si hay diferencia entre los dos grupos? Si encuentran diferencias, ustedes pueden decir que la población expuesta es aquella población que tiene la tasa de incidencia más alta. Entonces, le pongo el ejemplo del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón se va a presentar de todas maneras en personas que no son fumadoras. No fuman, pero pueden presentar cáncer de pulmón por otras causas, diferentes al hábito de fumar. Y entre los fumadores también van a encontrar cáncer de pulmón, pero en los fumadores la tasa de incidencia de cáncer de pulmón va a ser mucho más alta. Entonces, a pesar que en ambos hay cáncer de pulmón, nosotros podemos decir que el grupo expuesto, que son los que fuman, van a tener la tasa de incidencia más alta. Y es más, podemos encontrar tasa de incidencia menor en los que fuman, por decir, 10 cigarrillos diarios, que en los que se fuman 3-4 cajetillas de cigarrillos por día. Mientras más cigarrillos fumen, mientras más expuesto, mayor tasa de incidencia. No sé si eso aclara el ejemplo. Entonces, yo tengo una población de 500 obreros que trabajan en la planta y 2000 habitantes en la ciudad más cercana. ¿Cuántos casos se han presentado en los obreros de la planta? 25. En la ciudad más cercana, 5. ¿Cuál es la tasa de incidencia? En los obreros de la planta, 50. En la ciudad más cercana, 2.5. ¿Qué podemos decir? La tasa de incidencia en los obreros de la planta es 20 veces más que en la población más cercana. Es el mismo ejemplo de los cigarrillos. Yo puedo decir, la tasa de incidencia en los no fumadores es 2.5. La tasa de incidencia en los fumadores es 50. ¿Quiénes son los expuestos? Los que fuman. En este grupo, ¿quiénes son los expuestos? Los obreros de la planta. ¿Ok? Entonces, si los obreros de la planta son los que están expuestos, ¿cuál es la respuesta correcta? La pregunta es, ¿cuál será la tasa de incidencia de leucemia en la población expuesta? 50 por 1000, ¿a qué cosa es igual? 5 por cada 100. 5 por cada 100. Respecto a la distribución binomial, una característica importante es, ¿cuál es la característica de la distribución binomial? Dice, los ensayos no son independientes. En la distribución binomial, ¿son o no son independientes los ensayos? ¿Son o no son independientes? Sí son independientes. B, dice, se aplica a las variables continuas. Hay variables cualitativas y hay variables continuas. ¿La distribución binomial se aplica a las variables cuantitativas? ¿Sí o no? No. ¿A qué tipo de variables se aplica? Cualitativa. Pero todas las cualitativas tienen que ser cualitativas y además dicotómicas o binomiales. Es decir, que tenga solo dos alternativas. C. La media y la varianza son iguales. ¿Verdadero o falso? Falso. D. Se deriva del ensayo de Bernoulli. ¿En qué consiste el ensayo de Bernoulli? ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver más adelante. Y el resultado de un ensayo afecta al otro. Entonces aquí la respuesta es la D, ¿no? Se deriva de un ensayo de Bernoulli. En general, la distribución de las probabilidades va a depender del tipo de variable, ¿no? Hay distribución de probabilidades para variables continuas
y para variables discretas. Si tenemos variables continuas, podemos tener una distribución normal o una distribución normal estándar. Y para variables discretas, estas son las dos más conocidas. Y para las variables discretas tenemos una distribución o una lista de distribuciones mucho más largas. Las dos más conocidas es la distribución binomial y la distribución de Poisson. Pero también tenemos la multinomial, la geométrica, etc. Propiedades de la distribución normal para variables cuantitativas. Ojo, variables cuantitativas tengo que evaluar si tiene o no tiene distribución normal. Si tiene distribución normal, ¿qué característica tiene esta distribución normal? Primero, tiene una única moda que coincide con su media y su mediano. Es el punto más alto. Adopta un número infinito de forma determinado por la media y la desviación estándar. La desviación estándar determina el ancho o el grado de apuntamiento de la curva, ¿no? Mientras más grande sea la desviación estándar, más aplanada es la curva. Mientras menos es la desviación estándar, la distribución va a ser más apuntada. Entonces, el apuntamiento o el aplanamiento de la curva está dado por la desviación estándar. ¿Y qué cosa mide la desviación estándar? La dispersión de los datos. Mientras más disperso estén los datos, la curva va a ser más aplanada. Mientras menos disperso estén los datos, la curva va a ser más puntiaguda. La curva normal es asintótica al eje X. ¿Qué significa eso? Que esta curva de acá se puede acercar mucho al eje de las X, pero nunca se junta, ¿no? A eso se refiere con que la curva normal es asintótica al eje X. Nunca se van a juntar. Es simétrica con respecto a su media mu, es decir, la probabilidad de observar un dato mayor o menor que la media es un 50%. Y el área total de la curva es igual a 1. Estas son las características de la distribución normal. Si la distribución es normal, además, entre la media y una desviación estándar tenemos 68.25% de las observaciones, entre la media y dos desviaciones estándar, el 95.45% y con tres desviaciones estándar, 99.72% de las observaciones. La distribución normal estándar es una distribución que se obtiene para un poco resumir los datos de una distribución. Les había comentado que la distribución normal puede tener infinitas formas, infinitas líneas de distribución. Dado que la media y la desviación estándar pueden asumir infinitos valores, es impracticable tabular las probabilidades para todas las posibles distribuciones normales, ¿no? Lo que les decía. La solución para esto es utilizar la distribución normal estándar o la distribución normal tipificada. Es una traslación y un cambio de la escala de la variable original. Todas las variables normalmente distribuidas se pueden transformar hacia una distribución normal estándar. Y la nueva variable z se distribuye como una curva, como una normal, ¿no? Con una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. O sea, esa es la característica de la distribución normal estándar. La media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. El experimento de Bernoulli. ¿En qué consiste el experimento de Bernoulli? Para poder entender la distribución binomial. El experimento de Bernoulli es el ejemplo más típico cuando nosotros lanzamos una moneda al aire. Si lanzamos una moneda al aire, solo tenemos dos posibilidades: o es cara o es sello. Ese es un experimento de Bernoulli. Y muchas variables en medicina son de tipos dicotómicas: o está enfermo o no está enfermo, o tiene cáncer o no tiene cáncer, o es hipertenso o no es hipertenso, es diabético o no es diabético, etc. Eso es un experimento de Bernoulli, ¿no? El ejemplo más típico, como les decía, lanzar una moneda al aire. ¿Y en qué consiste la distribución binomial? Cuando repetimos este experimento de Bernoulli un número fijo de veces, ¿no? De tamaño n,
Y en este caso vamos a tener un parámetro P que va a ser igual al número de éxitos, sigue una distribución binomial, ¿no? Los parámetros en la distribución binomial van a ser N, que es el número de intentos, y P, que es la probabilidad. La media va a ser igual a N por P, y la varianza es igual a N por P por 1 menos P. Sin embargo, deben cumplirse ciertas condiciones para que el experimento de Bernoulli tenga una distribución binomial. ¿Cuáles son esas condiciones? En cada ensayo solo es posible uno de dos resultados mutuamente excluyentes. O es cara o es sello. No hay duda. La probabilidad de éxito P es constante de un ensayo a otro. Los ensayos son independientes. Es decir, al lanzar una moneda al aire, la probabilidad de tener cara o sello es independiente de un ensayo previo o de un lanzamiento previo de la moneda. Cada vez que lanzamos la moneda al aire es un ensayo independiente. No son esos tres requisitos que debe de cumplirse para una distribución binomial. Y la otra distribución es la distribución de Poisson. ¿Cuándo estamos frente a una distribución de Poisson? La distribución de Poisson se obtiene como una aproximación a una distribución binomial cuando el número de intentos es grande. Es decir, cuando n es mayor de 30 y cuando la probabilidad de éxito es pequeña, menos de 0.1. También se le denomina distribución de sucesos o eventos raros. Y el parámetro para el caso de la distribución de Poisson, lambda va a ser igual a n por p, va a ser igual a la media y va a ser igual a la varianza. Entonces lambda es igual a la media y es igual a la varianza. Esa es la característica de la distribución de Poisson. Bueno, esta es la fórmula que no es necesario que se la aprendan, ¿no? Siguiente pregunta. En epidemiología, ¿cuáles son las fuentes de información primarias? Entonces, aquí lo que hay que definir es el concepto de fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Toda información que es recogida en el campo o directamente de los sujetos. Esa es una información primaria. Fuente de información secundaria es toda información que ya está registrada. Entonces, una historia clínica es una fuente de información secundaria. Los datos de vigilancia epidemiológica son fuentes secundarias. El GIS, los datos que tenemos en el GIS también son fuentes secundarias. Entonces, habiendo aclarado esta diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿cuál sería la respuesta? ¿La B o la D? La D, ¿no es cierto? Pero, ¿qué cosas son los grupos focales? En general, la investigación se divide en dos grandes áreas, ¿no? La investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. A nosotros nos preparan todo lo que hemos llevado en el pregrado, epidemiología, bioestadística, etcétera, es para realizar investigación cuantitativa. Pero en el pregrado no nos enseñan, a no ser que en alguna universidad le hayan enseñado, investigación cualitativa, ¿no? La investigación cualitativa usualmente no... Bueno, hay médicos que se dedican a hacer investigación cualitativa, pero usualmente lo hacen los científicos sociales, ¿no? Los sociólogos, los antropólogos. ¿En qué consiste esta investigación cualitativa? Así como en investigación cuantitativa nosotros tenemos diferentes tipos de diseño de estudio, casos y controles, ensayos clínicos, etc. En la investigación cualitativa también hay diferentes formas de hacer investigación cualitativa. Podemos hacer, por ejemplo, historias de vida, ¿no? Podemos hacer entrevistas a profundidad o podemos hacer grupos focales. ¿Qué son los grupos focales? Es un grupo de personas, usualmente entre 8 a 12 personas, las cuales se las reúne, que cumplan cierto tipo de requisitos para conformar el grupo, y a los cuales se les hace preguntas, pero no preguntas cerradas, sino preguntas abiertas, de tal manera que los sujetos puedan dar la información que a nosotros nos interesa de manera libre, ¿no? Eso es un grupo focal. Entonces el grupo focal también es una fuente de información primaria. La prevalencia usual de una enfermedad en un área geográfica determinada se denomina, ¿cómo se denomina? Endemia, ¿no es cierto? Entonces aquí la respuesta es la D. Pero, ¿qué cosa es epidemia? ¿Cómo podemos definir una epidemia? Número de casos por encima de lo esperado. Puede ser un solo caso, si el número de casos esperado es 0,
Un solo caso puede ser una epidemia. ¿Hay diferencia entre epidemia y brote? ¿Son iguales o son diferentes? En general, se considera epidemia o brote como sinónimos. Epidemia lo podemos utilizar en la comunidad científica, pero cuando vamos a dar información al público, usualmente no utilizamos la palabra epidemia, sino utilizamos la palabra brote. ¿Por qué? Porque usualmente la gente entiende brote como algo pequeño, chiquito, localizado. Y es más, en algunos textos lo definen así, ¿no? Un brote es un número de casos que se presenta en un lugar pequeño, localizado. Mientras que una epidemia, según algunos textos, es mucho más grande, es mucho más extenso. Pero, en general, los epidemiólogos aceptamos que epidemia y brote en realidad son sinónimos. ¿Qué cosa es una pandemia? ¿Qué es una pandemia? ¿Cuál ha sido la última pandemia que hemos tenido? Influenza, ¿no es cierto? H1N1. ¿Cómo definía la OMS la pandemia de influenza? Cuando apareció en México, los primeros casos estaban localizados solamente en México. Obviamente eso no era una pandemia. Pero después aparecieron casos en Estados Unidos. 2 países afectados. Eso no es una pandemia. Después aparecieron países en Centroamérica. A los 21 días del primer caso, o bueno, desde que se notificó el brote en México, llegó a Perú. Entonces, estaba prácticamente América del Norte y América del Sur. Pregunta, ¿podemos definirla como epidemia? Perdón, ¿podemos definirla como una pandemia? No, según la OMS, para el caso específico de influenza, ellos consideran, o la definición de pandemia de influenza de la OMS, es cuando un serotipo o un tipo nuevo de influenza afecta a más de un continente. O sea, mientras estaba en todo el continente americano, para la OMS no era una pandemia. Cuando empezaron a aparecer los primeros casos en Europa, recién dieron la voz de alerta de que efectivamente estábamos frente a una pandemia. Pero la definición de pandemia, en general, el concepto clásico es cuando una epidemia afecta a 2 o más países. ¿Y qué cosa es una holoendemia y una hiperendemia? ¿Recuerdan? Bueno, aquí están las definiciones de holoendemia, ¿no? Una enfermedad con una elevada tasa de infección que empieza en los primeros años de la vida, ¿no? Y que afecta a la mayor parte de la población. Les había puesto un ejemplo de holoendemia en el Perú. ¿Cuál era? Si usamos anticuerpos, probablemente más del 90% tenemos anticuerpos. Hepatitis A, ¿no? La hepatitis A puede ser considerada como una holoendemia. Infección que empieza en los primeros años de la vida y que afecta a la mayor parte de la población. Hiperendemia es una transmisión intensa y persistente, y ahí le falta, además focalizada o localizada. Ejemplo de hiperendemia. En este momento, bueno, desde el año pasado, dengue en Iquitos, dengue en Pucallpa. Transmisión intensa y persistente. Bueno, y endemia que ya habíamos definido, ¿no? Cuando el número de casos o la prevalencia está dentro de lo esperado. Pregunta, en una enfermedad endémica, ¿cómo identificamos que la endemia ha dejado de ser una endemia y estamos ahora en un brote? ¿Qué herramienta utilizamos? ¿Recuerdan? Canal endémico, ¿no? El canal endémico permite determinar cuándo una endemia se convierte en una epidemia. No hay otra forma. En un distrito rural del país se notificaron durante la primera semana de octubre del 2005 2 casos locales o autóctonos de rabia humana, enfermedad que no se observó en las últimas 3 décadas. Esta situación se define como una endemia, epidemia, epizotia, hiperendemia o holoendemia. ¿Qué cosa es? Epidemia, ¿no? Y era lo que yo le decía, ¿no? Epidemia o brote son sinónimos. En este caso solamente son 2 casos y está localizado. ¿Y qué cosa es una epizotia? Una epizotia es el incremento de una enfermedad por encima de lo esperado, pero no en humanos, sino en animales. Y una enzotia, igual que la endemia, cuando el número de casos de una enfermedad determinada en los animales se encuentra dentro de lo esperado, ¿no? Epizotia y enzotia. Hay enfermedades que son enzóticas en el país. ¿Cuáles son?
enfermedades enzóticas, es decir, enfermedades cuyos reservorios son animales. Ejemplo, peste en algunas zonas del Perú, ¿no? Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque. La peste existe de manera enzótica en estos focos de transmisión de peste. ¿Qué otra enzootia conocemos? Todos los años se diagnostican cierto número de casos de rabia canina todavía en zonas urbanas. La rabia en algunos lugares del país todavía se mantiene de manera enzótica. ¿Dónde actualmente tenemos rabia en canes? Madre de Dios y Puno. Y hace poco, hace un par de semanas, se ha notificado un caso de rabia humana en Puno. Entonces, los dos únicos departamentos que tienen casos de rabia humana en los últimos 5 años es Madre de Dios y Puno, ¿no? Los dos únicos lugares donde hay casos de rabia humana, pero casos de rabia humana urbana, porque hay rabia silvestre. ¿Dónde encontramos rabia silvestre en el Perú? La rabia urbana es transmitida por la mordedura del can. La rabia silvestre es transmitida por la mordedura de murciélagos hematófagos. ¿Dónde existe actualmente rabia silvestre? De lejos, la mayor incidencia está en el departamento de Amazonas. Departamento de Amazonas. Y es el departamento que en los últimos años ha notificado también la mayor cantidad de casos de rabia humana transmitida por murciélago, rabia silvestre. Entonces, rabia silvestre, Amazonas; rabia urbana, Puno y Madre de Dios.